Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, un gusto estar aquí y un gusto enorme ser tomado en cuenta y ser invitado a esta importante fiesta de la planta y tener el orgullo y honor de estar ante tan buenos terapeutas y tan buenos maestros que nos pueden compartir con tantos sus conocimientos en todos los talleres que vamos a ver en esta fiesta. Y bueno, es mi primera ocasión en la que yo participo en esta feria. Y bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Pues, pues nuestro taller es la cuestión de las manipulaciones osteopáticas y quiroprácticas para problemas de la columna. Y me presento, mi nombre es Pablo Israel Toscano Esparza, soy un holoterapeuta con una formación en fisioterapia dentro de la UAM. Soy quiropráctico en los cursos después de certificación dentro de los diplomados dentro de la UAM con el grupo Mazorca Calpulli. También tomé la cuestión de los cursos y certificaciones de la osteopatía integral, igual dentro de la facultad de la UAM. Estuve estudiando la cuestión del curso de como psicoorientador conductual en la escuela de PAT, una escuela de psicología bastante reconocida aquí en Cuernavaca, así como estuve trabajando en la cuestión de estudiar la herbolaria dentro de la facultad de igual manera. Estuve estudiando para obtener mi certificación y registro dentro del RENATET en la rehabilitación deportiva integral y también en el curso de medicinas integrativas dentro de la misma facultad de enfermería dentro de la UAM. Actualmente yo tengo el gusto de desempeñarme como maestro de los diplomados de osteopatía integral en la misma facultad que me vio formarme dentro de la UAM bajo el apadrinamiento del grupo Mazorca Calpulli. Actualmente llevo la cuestión de la certificación de los nuevos terapeutas y me avala la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Competencias Laborales por parte del Estado. Mi principal trabajo ha sido aquí en el Centro Holístico y Cultural Auquillari, que es un centro de rehabilitación física integral, en donde damos atención tanto a personas privadas como a instituciones, ya que hemos colaborado mucho en empresas como lo que es empresas de aseguración, aseguradoras de vehículos, principalmente transporte público, para la rehabilitación integral de las personas que han sufrido percances dentro de estas unidades. Cabe recalcar que yo soy miembro fundador de esta clínica, pero el responsable y fundador es mi padre y colega, el médico cirujano general y traumatólogo Carlos Miguel Toscano Top, egresado de la UNAM. Ya que nos presentamos un poquito de lo que hacemos, me gustaría explicarles cómo hemos pensado en dividir nuestra cuestión del taller en estos 3 días de trabajo para darle el mejor aprovechamiento de nuestros conocimientos teórico-prácticos para poder ayudar a los participantes del taller a llevar una mejor práctica profesional dentro de su haber, dentro de la medicina integral y alternativa, como es la cuestión de la osteopatía y principalmente la rehabilitación física. Este, el objetivo de nuestro taller es el conocimiento teórico práctico del manejo de la columna vertebral mediante la quiropráctica y osteopatía para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pacientes mediante el tratamiento de las patologías vertebrales, ya sean de varias índoles, pueden ser idiopáticas, congénitas, traumáticas, quirúrgicas, deportivas, etcétera, con una atención siempre viendo un espectro integral. Recordemos que la cuestión de nuestros pacientes no nada más los podemos ver en una cuestión de atención puntual, ya que como todos lo manejan, sabemos
que son muchos factores los que pueden afectar nuestra salud física. Y bueno, y hay que abarcarlo como un todo. También vamos a ver la cuestión de la identificación de dichas patologías. Vamos a tener la cuestión del manejo de los conocimientos para dar un diagnóstico, pero utilizando y basándonos de las diferentes herramientas actuales que se cuentan, como cuestiones físicas que hay actualmente en el medio médico. También tenemos que entender que hay muchas ocasiones que no van a poder contar con estudios previos como radiografías, ultrasonidos, etcétera, y tendremos que ver una cuestión más visual y con el tacto de nuestras manos para dar un buen diagnóstico. También parte de la atención integral es ver el origen de esta patología, pues ya sea emocional, traumática, social, laboral, idiopática, postural, deportiva. Buscar la causa raíz de la cuestión del malestar de nuestros pacientes. Esto que nos ha llevado a lo largo de la experiencia que hemos tenido, el buscar cortar de raíz el malestar de nuestros pacientes, buscando darles una mejor calidad de vida. El curso se dividiría en 3 días y el primer día sería teórico-práctico. En la primera sección del día, que es las primeras 4 horas, veríamos la cuestión de la anatomía vertebral y de la espalda de nuestros pacientes en general. Como sabemos, muchas veces hay personas con poco conocimiento teórico anatómico y este taller está enfocado principalmente a todo público en general, no solamente a la cuestión de profesionales de la salud. También queremos abrir ese nuevo espacio para las personas que apenas están iniciando y darles la oportunidad de que se sumerjan en este mundo tan bonito que es la cuestión de la medicina y la osteopatía. Como todos, lo que les comentaba a todos es de que vamos a buscar introducir a las nuevas personas que tienen el interés de adentrarse en la cuestión de la medicina, desde cero, con el conocimiento básico y teórico de la anatomía que conforma nuestra columna vertebral. Para efectos de este taller, vamos a dividir la columna en 5 secciones dividida en 26 partes. Cada parte sería una vértebra, que son 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, una sacra y una coxígea. Analizando y entendiendo el funcionamiento de cada una de estas partes, de cómo funcionan entre sí y conociendo a detalle la conformación de trabajo en conjunto que van formando esta maravilla del cuerpo humano que es nuestra columna vertebral. Como podemos ver en esta siguiente diapositiva, nos es muy importante el que se conozca exactamente las partes que conforman nuestra columna vertebral y los componentes que interactúan con ella, desde cómo se podría estar el acomodo natural de una persona sana, el cuerpo de cada vértebra, sus partes, ya que conociendo las partes de esta, vamos a saber exactamente cómo diferenciar alguna patología. Si nos damos cuenta, explicaríamos bien cómo se conforma el cuerpo vertebral y su interacción con los demás cuerpos adyacentes, lo que son los discos vertebrales, los forámenes nerviosos, donde nace la cuestión del nervio anclado a la médula espinal, así como la interacción de las diferentes articulaciones que conforman nuestra columna vertebral. Las funciones de cada tipo de vértebra, por ejemplo, algo que yo he notado mucho con mis alumnos es de que todos piensan que las vértebras funcionan exactamente igual y no. Hay unas vértebras de soporte y hay unas vértebras de rotación y otras de flexión. Y eso es lo que vamos a tratar de dejar bien claro a nuestros participantes, ya que muchas ocasiones un problema
mal diagnosticado puede llevarnos a cometer un error en la atención de nuestros pacientes. Recordemos que nuestro cuerpo es como un castillo de cartas. Lo que afecta a la punta superior afecta hasta la punta inferior, a la base inferior. Y esto, bueno, es algo que queremos dejar bien en claro con nuestros muchachos a la hora de que conozcan correctamente los cuerpos vertebrales. Algo que es muy importante y que nunca vamos a poder dejar de lado es la conformación muscular y su interacción en el sistema musculoesquelético del cuerpo humano. Tenemos que entender que nuestros huesos, nuestro esqueleto, solamente sirven como soporte de anclaje de nuestros músculos, los que cargan, los que mueven y los que nos apoyan para llevar nuestra vida diaria son principalmente nuestros ligamentos, tendones, músculos, fascias, etcétera, guiados por nuestro sistema nervioso. Entonces, sí tenemos que ser muy empáticos en la cuestión de la explicación de la anatomía general que conforma nuestro cuerpo para que ellos entiendan desde dónde puede venir un problema que afecta nuestra cuestión de las vértebras, pero enfocándonos principalmente en lo que es el tronco del cuerpo humano, la zona anterior y posterior, que significa que es la que principalmente tiene el contacto con nuestra columna vertebral y nuestra caja torácica. Esto es precisamente para conocer las patologías musculares que pueden llegar a afectar a nuestros cuerpos vertebrales. También es muy importante entender por qué se generan este tipo de problemas musculares que afectan a nuestra columna. Ya lo mencioné anteriormente, hay una situación muy importante en la cuestión social y actual actual en nosotros como raza humana, que tenemos ya una separación casi completa de lo que fue nuestra vida natural. Hoy en día nuestra sociedad está completamente adaptada a una cuestión citadina y poco de campo, porque ha cambiado mucho a lo que era hace muchísimo tiempo. Algo que es muy importante es entender que las nuevas variantes sociales, laborales, escolares, van cambiando nuestra cuestión morfológica y es muy fácil verlo en la cuestión de las nuevas generaciones. Esto lo explico de la manera de la fortaleza. Hoy en día es más común ver personas con sobrepesos, ver personas que no se dedican a un trabajo físico fuerte y están muy metidos en una cuestión de oficina. Y eso también genera mucho cuestión de problemas ergonómicas que afectan a nuestra columna vertebral. También es muy importante saber la interacción de nuestras extremidades inferiores, principalmente la cadera y piernas, ya que estas son nuestro principal punto de carga. Aprender a diferenciar un dolor de otro para dar un buen diagnóstico, saber cómo trabajan los músculos para el movimiento de nuestro esqueleto y nuestras vértebras en la cuestión más puntual, saber diferenciar un problema de nuestro músculo psoas a un problema ciático, identificar un dolor de nuestros músculos de la zona posterior de la cadera, como son el gemelo superior, el piriforme, glúteo mayor, que muchas veces son mal interpretados con la famosísima ciática y no tienen nada que ver uno con los otros. Ver cómo trabajan en conjunto la cuestión de los músculos largos posteriores de nuestras piernas para mantener un buen balance en nuestra marcha, en nuestra carga, en nuestra forma de sentarnos, y eso genera la cuestión de nuevas patologías que a fin de cuentas se reflejan en nuestra columna. Por eso también es muy importante conocer el trabajo de todas estas partes de nuestro cuerpo que son nuestra, como lo repito, son nuestra principal base de apoyo y carga.
También vamos a dar una explicación en la parte teórica con imágenes lo mejor, lo más claras posible y reales, con la autorización de varios de mis pacientes, con sus historiales radiológicos, de cómo se ven las patologías e identificar qué significa cada una de estas. Vamos a proveer las herramientas de conocimiento para que las personas participantes del taller puedan diferenciar unas de otras. Por ejemplo, lo que es una mielopatía cervical, la cual, bueno, se produce por una estenosis o estrechamiento en el canal cervical de causa adquirida. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo daños cervicales muy severos en personas más jóvenes causadas por las cuestiones de los usos de aparatos como el celular, la tablet, a tempranas edades. Hemos visto ya casos de niños con problemas cervicales por las largas jornadas que pasan al día al frente de estos aparatos. Anteriormente nos notábamos que este tipo de situaciones se daban más en adultos después de los 35, 40 años por cuestiones de trabajo de carga, por cuestiones de trabajo o accidentes. Hoy en día ya lo estamos viendo por cuestiones de vicios posturales en problemas cervicales y dolores, lo cual genera sobrecargas mecánicas en la zona dorsal y rectificaciones lumbares causadas por estas malas posturas. También vamos a ver las cuestiones de una espondiloartrosis lumbar, que es una degeneración de carácter natural, pero actualmente lo estamos viendo un poco acelerado, igual a nuevas generaciones, por las largas horas de sentarse mal en cuestiones de trabajos que nada más están en una cuestión repetitiva o en una cuestión frente a la computadora con las nuevas tendencias de las sillas gamer que realmente hemos visto que no funcionan en nada si el usuario no las utiliza de manera correcta. También hemos visto que este tipo de patologías como la espondiloartrosis ha generado en personas por deportes mal hechos. Hemos encontrado situaciones donde las personas hacen ciertas rutinas de ejercicio sin la supervisión de personas profesionales del ámbito, como son los coach, como son los entrenadores personalizados, y hacen malas técnicas. La verdad es triste ver cómo jóvenes entre 20 y 25 años andan tan lastimados ya con problemas discales, generándose a un futuro un desgaste excesivo en cuestiones de la columna. También algo que nos afecta mucho y lo quiero recalcar a las nuevas generaciones, son los temas escolióticos. Vamos a aprender y a enseñar vamos a aprender junto con las cuestiones de los participantes el correcto diagnóstico de lo que es una escoliosis y sus grados, si es leve, moderada o grave. También vamos a entender lo que la base o la, el nacimiento de esta patología, la cual puede ser congénita, traumática, quirúrgica, deportiva, postural, social, todos estos tipos de afecciones que estamos viendo en las personas, principalmente jóvenes, que no deberían de estarlo padeciendo, pero también enfocado en personas mayores que ya lo tienen y ellos sí ver hasta dónde evitando su cuestión de una lesión importante, podemos regresarles la calidad de vida. Cabe mencionar que aquí vamos a utilizar algo que es muy, muy, muy útil, que son los ángulos de copa. Esta medición de los ángulos de COP es para catalogar mediante las herramientas y los estudios que nos puede otorgar nuestro paciente, generar una cuestión de medición para saber qué grado de daño hay
en la columna vertebral y ver hasta dónde es seguro tratar a nuestro paciente con manipulaciones físicas. Algo que quiero recalcar aquí es de que al saber diferenciar qué tipo de escoliosis tiene nuestro paciente, su cuestión de trabajo va a ser bastante, va a ser bastante más fácil y sencillo ayudarle el obtener una mejor calidad de vida y alguna posible corrección de su problema. Principalmente en la cuestión de la escoliosis leve y moderada es donde mejores situaciones podemos apoyar. Tristemente, en las cuestiones graves, tenemos que aceptar que en muchas ocasiones esto ya lleva a una cuestión quirúrgica con una cuestión ortopédica más avanzada. También vamos a ver la cuestión de las hiperlordosis, las hipercifosis o las rectificaciones cervicales que generan esta situación de problemas y dolores en nuestros pacientes. El tratamiento obviamente de las hernias discales, basándonos con apoyo de los movimientos para causar una recuperación de los espacios intervertebrales y evitando una cuestión de, de más daño en la cuestión del disco vertebral, generando una disminución en la inflamación y una disminución en el daño del- de los tejidos adyacentes de las vértebras. Es muy importante para nosotros este, apoyar a nuestras personitas en este tipo de problemas, ya que aquí es donde vienen las neuropatías que generan tantos malestares a nuestros pacientes. Una de ellas la ciática, otra de ellas son problemas metabólicos, otros problemas de fallos orgánicos o viscerales que generan por un daño nervioso a nivel vertebral. También vamos a trabajar la cuestión de identificación de una espondilolistesis vertebral, que es cuando una vértebra se desplaza fuera de su eje natural, ya sea por alguna cuestión de desgaste o degeneración en la situación de las articulaciones vertebrales. Hay algo que es muy importante, que este tipo de situaciones se da mucho por cuestiones traumáticas, donde genera la cuestión de daños, principalmente en los pedículos vertebrales, y generan un tema muy importante en la compresión de la médula espinal, generando un daño generalizado en las zonas adyacentes y en la propia postura y calidad de vida de nuestros pacientes. Hay algo que también vamos a trabajar mucho con con nuestros participantes de nuestro taller, que es la identificación de las posturas que nos van a dar un parámetro muy amplio de cómo trabajar con nuestros pacientes e identificar sus patologías, como son una persona sana, una persona muy tensa o una persona con una disminución de su tono muscular. Vamos a aprender a diferenciar un sujeto normotónico con nuestra cuestión de herramienta visual a la hora de hacer un diagnóstico correcto de nuestros pacientes. Es muy importante para nosotros saber que una postura correcta nos va a traer grandes beneficios a nuestra salud. Nos va a evitar dolores, nos va a evitar desgastes vertebrales, nos va a evitar daños a futuro en nuestra etapa adulta mayor, lo cual genera un beneficio tanto muscular, óseo, metabólico y principalmente de autoestima y emocional, ya que al
ya que todos sabemos que cuando una persona tiene problemas físicos, sus estados de humor son tremendamente variables porque el dolor saca de los cabales a cualquier persona y ayudando a identificar también los otros tipos de situaciones que pueden llegar a afectar a nuestros pacientes. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la situación hipertónica en las personas que por hacer ejercicio se lastiman cuando lo hacen de manera mal y generan estas variaciones de tensión muscular? Porque el solamente trabajar una parte de áreas musculares específicas y olvidarnos principalmente de otras, como digo, con todo respeto a las personas, esas personas que se saltan el día de pierna en los gimnasios, bueno, ese desbalance genera todos estos tipos de problemas que estamos viendo, así como la mayor parte de la población que me ha tocado ver, estamos en la cuestión hipotónica, que generan situaciones de daños generalizados en nuestro cuerpo. Una mala postura vertebral, una mala carga de nuestro sistema musculoesquelético puede traer todo este tipo de situaciones hasta la base de nuestro cuerpo. Aquí hay algo que yo lo mencioné desde un inicio, nuestro cuerpo es como un castillo de naipes. La carta que cae desde arriba puede alterar la base inferior. Lo mismo es nuestro cuerpo. Un problema de la zona cervical puede afectarnos hasta nuestros tobillos y un problema de nuestros tobillos puede afectarnos hasta nuestra cuestión cervical superior. Aquí podemos ver esta explicación bastante sencilla de los sistemas que pueden verse dañados por una mala postura vertebral, de cómo inician y cómo evoluciona más adelante. En ambos casos estamos viendo una situación de inicio y otra de problema avanzado de cómo afectaría las posturas y los problemas en nuestra cuestión vertebral. También algo que a mí me gusta utilizar como herramienta son son las fichas causa y efecto, viendo cómo afecta un problema de nuestra columna toda la cuestión de los órganos adyacentes por los nervios que nacen en esa vértebra. Vamos a apoyar a nuestros participantes a que conozcan de cada vértebra qué sistemas pueden verse comprometidos y a su vez qué sistemas pueden comprometer el sistema vertebral. Un ejemplo de eso, por ejemplo, aquí vemos en la zona torácico-lumbar, donde nacen los nervios que van hacia nuestro hígado y hacia nuestro estómago, con una inflamación hepática que genera una inflamación ventral y generan una sobrecarga en la cuestión abdominal, que esto nos puede llevar a lo que vimos en la cuestión anterior. Una inflamación abdominal nos puede llevar a una hiperlordosis y una hipercifosis con rectificación cervical, viendo la cuestión de cómo afecta nuestras posturas a nuestros órganos para dar una atención integral y una rehabilitación completa a nuestros pacientes. En la segunda parte del día veríamos tanto cómo es el sistema nervioso autónomo, y aquí es donde los mencionaba, qué situación nace de cada vértebra de nuestro cuerpo. Aquí podríamos entender muchas de las patologías que tiene nuestro cuerpo cuando tenemos una mala postura, un problema vertebral. Aquí está ya resumido todo el tema de los órganos adyacentes que pueden ser afectados por una hernia discal en cualquiera de las vértebras que conforman nuestra columna. Un ejemplo de esto es muy común aquí lo que notamos las personitas que traen una radiculopatía lumbar que puede ser en L3, L4, L5 y S1. Bueno,
muchos de ellos me han manifestado a mí pues problemas de estreñimientos, problemas de vejiga caída, incontinencia. Y cuando empezamos a trabajar en la cuestión vertebral, estos problemas empiezan a desaparecer en una cuestión gradual, una cuestión de situaciones de rehabilitación. Y esto es algo que a nosotros nos ha gustado trabajar siempre como rehabilitación integral. Y algo que ya pasaríamos a la segunda parte de lo que les mencionaba es la enseñar a nuestro paciente a hacer una entrevista completa de la cuestión de, perdón, a nuestro participante, hacer una entrevista completa de nuestros pacientes, teniendo formatos preestablecidos que abarcan la mayor parte de la atención e historial del paciente. Me gustaría compartirles este formato que se les va a entregar a los participantes con la oportunidad de que ellos agreguen o quiten, bueno, normalmente agregan alguna situación para seguir explorando más a profundidad la situación e historial de su paciente. La historia clínica de la fisioterapia, donde tenemos todos los generales de nuestro paciente, abrimos su expediente, el terapeuta encargado y una exploración bastante completa tratando de abarcar todos los puntos, todos los puntos importantes de la historia clínica de nuestro paciente, tratando de no dejar ningún cabo suelto, porque cabe recordar que entre más sepamos de nuestro paciente y conozcamos de su malestar, con anterioridad nos va a ayudar una cuestión de saber la causa raíz de su patología. Algo que también nos ha gustado mucho es una evaluación física muscular, movilidad, fuerza, tonalidad, funcionalidad. Esto, créanme que la verdad nos ha funcionado mucho para saber qué tanto puedo trabajar y qué tanta fuerza puede servir para trabajar la postura y la columna de mi paciente. También las diferentes pruebas que podemos hacer de movilidad y funcionalidad de nuestros pacientes, abarcando toda la parte superior, extremidades, parte media y extremidades inferiores de nuestros pacientes. Todo esto, la verdad, lo hemos tratado de simplificar lo más posible conforme estos formatos de acceso libre que hay en las páginas universitarias en las que tenemos acceso. Este formato se les entregaría impreso a nuestros participantes para que ellos tengan una copia en limpio y puedan basarse en qué más agregar o qué pruebas pueden agregar para una buena revisión de su paciente. Algo que también es muy importante, saber la cuestión del qué tipo de marcha tiene nuestro paciente, por qué tiene ese tipo de marcha, cómo ayuda su caminar diario dentro de las personas. Y la evaluación de la postura también nos ayuda para saber si ha tenido accidentes, situaciones de cargas mal hechas, qué ha habido con su cuestión crónica en movilidad, funcionalidad de la, para tener un buen historial clínico con nuestros pacientes. Y aquí esto es, la verdad, aquí me gusta dejar una parte en blanco de estas páginas para hacer una programación de atención, lo que haríamos paso a paso con nuestros pacientes. La siguiente hoja no la puse porque es una hoja en blanco donde haríamos todas las anotaciones de programación de atención, que es donde iniciaríamos paso a paso y viendo las anotaciones de la cuestión de avance o retroceso durante su trabajo. Eso sería para el día 1. En esas 8 horas, la verdad creo que nos quedaremos un poquito cortos
porque nos gustaría ahondar más, pero son 8 horas que solamente tenemos para ver la cuestión teórica de la anatomía y la teórica práctica de la entrevista, revisión, diagnóstico de nuestros pacientes. Para el segundo día sería más prácticamente total práctico entre los participantes, donde practicaríamos la cuestión del diagnóstico, revisión, situaciones de observación de nuestro cuerpo a tratar, ver el cuerpo como un todo para poder dar una buena situación de programación de tratamiento para la columna. Una vez hecho este diagnóstico, una vez hecho esta práctica entre los participantes, empezaríamos con la cuestión de los ajustes que nuestro paciente necesitaría. Serían ajustes de lateralización y rotación y tracción de cervicales con manejo muscular. También nos pasaríamos a la cuestión de ajuste y corrección dorsal con manejo muscular. Ahí estaríamos manejando alrededor de 3 o 4 técnicas de diferentes manipulaciones para vértebras dorsales, ya sea una cuestión de una hipercifosis o una replicación dorsal que generaría mala postura para nuestro paciente. Buscar las mejores cuestiones de las técnicas de acomodo vertebral para liberar presión y para generar un alivio en la tensión principalmente muscular y ósea. En los ajustes lumbares con manejo muscular, aquí es algo que me gustaría recalcar mucho. Tenemos que enseñar a nuestro participante desde dónde van los músculos, y eso lo vemos desde la parte teórica anatómica, y el cómo trabajar la cuestión lumbar desde la zona de piernas con el músculo ilioipsoas, que genera una cuestión de muchos problemas de lateralización y falsa escoliosis en la zona lumbar. También tenemos la cuestión de la relajación sacra con ajuste de tracción y manejo muscular para cuando tenemos esos dolores de cadera que se confunden con la ciática o ese piquete en glúteo medio, que puede ser una cuestión de los músculos relacionados con el gemelo superior, piriforme, glúteo mayor, glúteo medio o el tensor de la fascia lata. Estos músculos, apoyados con la cuestión del manejo de los largos femorales, tanto anteriores como posteriores, generarían una cuestión de alivio a nuestra zona lumbar. En la teoría, este movimiento, la verdad, sí lo vamos a manejar únicamente teórico. Es en la corrección de un coxis cuando éste está en posición anteriorizada, la cual genera una cuestión de dolor muy severo en personas que han sufrido una cuestión de caída de sentón. Esta situación todos no lo hemos visto en la cuestión cuando el coxis se anterioriza y genera bastante dolor en la cuestión de nuestros pacientes. ¿Ok? También vamos a apoyarnos con nuestros pacientes en el uso y manejo seguro y sin dolor para personas con casos especiales, lo digo con todo respeto, personas con un poquito de sobrepeso, edad avanzada, problemas de movilidad, cuando tienen la situación que les agobia del músculo psoas contracturado, que es uno de los principales problemas de trabadez que generan en las personas que hacen algún cargado mal o un movimiento mal que les genera mucho dolor desde la zona lumbar hasta la zona baja pélvica. Ahí tendremos varios movimientos de estiramiento para manejar la cuestión lumbar y de cadera de nuestros pacientes. También nos apoyaríamos con el uso de cintas kinesiológicas para el soporte y corrección de postura de nuestros pacientes, lo cual nuestros participantes aprenderán cómo es la mejor manera de colocarlas. Y ya en el último día, que va a ser completamente práctico también, sería con manejo de un paciente. Esto es opcional si nuestro participante quiere llevar su propio paciente,
para ver un caso real de una atención directa y real, aprovechando todos los conocimientos que ha obtenido. Y para finalizarlo, tendríamos una evaluación sencilla y aclaración de dudas generales. Y más que nada, esto sería como nosotros presentaríamos y llevaríamos la estructura de nuestro taller.